Buenos días a todos los seguidores de Gerente.com Colombia. Bienvenidos otra vez a uno de nuestros segmentos de Facebook Live. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema muy interesante del cual nunca hemos tocado aquí en Gerente y por eso nos pareció muy chévere traer a este invitado y les vamos a contar sobre el primer estudio del comportamiento del segmento LGBT en el sector de las finanzas, seguros y la banca. Bueno, para eso tenemos invitado hoy a Felipe Cárdenas. Felipe es el presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia. Felipe, bienvenido a Gerente. Muchas gracias por esta invitación y qué bueno poder conectarnos con todos los seguidores de esta increíble revista. Bueno, muchísimas gracias Felipe por acompañarnos y bueno, entremos en materia. Cuéntanos de qué trata este estudio, es el primero que hacen y cuéntame un poquito cómo nace y por qué vamos a hablar de este tema en el país. Bueno, pues la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia es una organización que existe desde 2012 y desde entonces hemos tenido una labor muy pedagógica de educar e informar a diferentes sectores de la economía, pues para dar un poco de agenda de trabajo sobre lo que es este segmento. En esa línea creamos hace un par de años una franquicia de foros que se llama Conexia. Nosotros hacemos 2 o 3 foros al año sobre una gran temática de relevancia para la economía del país y el ancla principal de estos foros es un estudio, una gran investigación que siempre hacemos en compañía del Centro Nacional de Consultoría. Para este semestre estamos haciendo hoy un foro a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio de Bogotá, su sede Chapinero, ubicada en la calle 67 con octava, donde compartiremos en compañía de Asobancaria y del Centro Nacional de Consultoría el primer gran estudio de el comportamiento de este segmento de la población a nivel nacional en los temas que tienen que ver con los bancos, con las empresas del sector financiero, entidades o corporaciones financieras y sobre las empresas aseguradoras. Es bastante interesante porque es la primera vez que, por ejemplo, la Asociación Nacional de Banqueros, Asobancaria, decide unirse a este tipo de foros que hace la Cámara y decir, me interesa participar y me interesa compartir desde su lado como Asociación Nacional de los Banqueros en Colombia, las perspectivas que tiene la asociación de por qué este tema es importante. El Centro Nacional de Consultoría nos da un componente metodológico, investigativo muy serio, con muchas credenciales obviamente y años de experiencia que permiten que el estudio tenga mucha validez y que sea un momento histórico porque le vamos a presentar hoy al país por primera vez datos estadísticos muy relevantes de por qué este segmento es algo a lo que hay que prestarle atención en los próximos años en la industria de la banca, las finanzas y los seguros. Bueno, tengo entendido que hoy van a hacer como la presentación oficial, pero no sé si de pronto nos puedas dar algunos detalles y algunos resultados de este estudio y en especial algo que ustedes digan que para nosotros está marcando como la relevancia en el estudio. Sí, nosotros obviamente pues el estudio está para presentarse hoy en la tarde, pero les podemos compartir 3 primicias o datos generales como grandes conclusiones del estudio. La primera es que encontramos que el comportamiento del segmento LGBT en los bancos en cuanto a bancarización y consumo de productos financieros casi que dobla en promedio la media nacional. Mientras la gran mayoría de colombianos tienen relación con 1 o 2 instituciones financieras a lo largo de su historia al estar bancarizados, el segmento LGBT está entre 3 y 4 entidades financieras con las que tiene relación. Entonces es interesante porque si bien no todo el segmento LGBT está bancarizado y hay todavía muchos retos de bancarizar a muchas personas de nuestra comunidad, específicamente a la población trans, sí es sorprendente que haya tanta gente que sea tan frecuente usuaria del sistema. Lo segundo que vamos a encontrar en el estudio es un análisis muy fuerte del nivel de protección y aseguramiento que tiene la mayoría de personas del segmento LGBT, donde también en el sector de los seguros casi que se dobla, siendo en la gran media de productos de aseguramiento entre 2 y 3 productos que tiene el grueso de la población colombiana, el segmento LGBT tiene entre 4 y 5 productos de aseguramiento que compra o renueva anualmente, con bastante disciplina. Entonces vemos un ímpetu más fuerte y más marcado en el segmento LGBT que en el resto de la población para protegerse y garantizar su propia integridad personal de sus parejas o de sus familias, que haya una protección y que garantice su calidad de vida. Y tercero, el más interesante, creo que es del que nos abre la agenda para tener una discusión en los comités de mercadeo de todas las empresas de esta industria, es que más del 85% de las personas LGBT en Colombia garantizan que se mostrarían más abiertas a consumir
fidelizarse y recomendar productos de bancos o aseguradoras que se muestren amigables con ellos o con ellas. Es decir, que si hay una institución bancaria o de aseguramiento que decide de alguna manera bien hecha publicar o adecuar alguna parte de su mercadeo hacia este segmento específicamente en un lenguaje amigable e incluyente, el segmento va a responder de una manera muy positiva. Bueno, y desde la Cámara ustedes ya han notado esta inclusión de pronto en algunas instituciones financieras, entiendo obviamente no me des nombres, pero de pronto ya han notado o cómo ven este sector financiero en cuanto a la implementación de estas políticas de inclusión. Sí, mira, nosotros somos muy positivos y creemos que después de este foro estamos logrando el punto de inflexión en la curva. Después de este foro vamos a lograr levantar mucho más el interés de aquellas entidades que ya hicieron algunas cosas. Ya tenemos algunos bancos y algunas aseguradoras de una manera piloto, pequeña, tímida, que intentaron sacar una campaña segmentada para las personas de la comunidad LGBT o activar su marca en un evento específico. Algunas cosas de pronto a nivel micro, pero queremos con este foro darles más seguridad y confianza ya con el soporte estadístico de que es una agenda posible. Lo segundo es que sí tenemos nombres y buenas prácticas tanto de bancos como aseguradoras que al menos ya pusieron en sus planes del 2018 y 2019 el concepto de diversidad como un pilar de desarrollo empresarial. Entonces, tenemos muy buena sintonía entre la Cámara y esas instituciones porque podemos encontrar cómo cuando abordas la diversidad desde un lado de la competitividad laboral, de la productividad laboral y de una gran oportunidad de mercado, cualquier tema que pueda generar fricción o incomodidad sobre el tema LGBT se queda a un lado y nos enfocamos en un tema netamente empresarial. Y ahí ya tenemos varios bancos y varias aseguradoras que están empezando a caminar en esa línea y que el foro de hoy de inclusión financiera les va a terminar de dar herramientas que permitan que esos planes sean posibles. Bueno, hay un tema que me parece interesante y que nombraste ahora dentro de los principales resultados y es el tema de las aseguradoras. Digamos que Colombia no es un país que tenga tendencia a asegurarse. O sea, bueno, el colombiano a veces decimos, eso no me va a pasar a mí, y digamos que el sector de los seguros ha crecido exponencialmente realmente, pero todavía falta mucho por hacer. Cuéntame en particular, yo según leía como algo que me enviaron, dicen que seguros de vida, exequial y de salud son como el top 3 de los seguros que está comprando la comunidad. Cuéntame un poquito más sobre este desarrollo realmente de esa compra de seguros, obviamente no solamente por el tema de seguridad, sino ir un poco más allá hacia dónde va realmente esa tendencia de comprar los seguros. Muy bien, sí, ese punto nos llamó mucho la atención en el estudio y es que encontramos, como tú bien dices, Colombia no tiene una cultura de aseguramiento y de protección. Nuestro acercamiento hacia temas de salud o de siniestros va más hacia el tema curativo o de respuesta que preventivo. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y las propuestas de valor de muchas aseguradoras se han ampliado en cuanto a su mercadeo, también a la forma de adquirir estos productos, asegurarse en Colombia era caro. Y hoy sigue siendo, no de pronto caro, pero sigue siendo, representando un gasto importante en los presupuestos personales o familiares de muchas personas y por ende siempre se despriorizan. Hemos encontrado que específicamente en el segmento LGBT sí hay una cultura de la prevención, porque como este segmento, al igual que otros grupos minoritarios, ha estado expuesto a diferentes situaciones o condiciones históricas como minoría, que han vulnerado no solo el tema de sus derechos, sino su integridad humana, han despertado un interés casi que antropológico en que las personas de esta comunidad busquen protegerse. Como tú bien mencionabas, también este top 3 de consumo en productos de aseguramiento, que son vida, el seguro de vida como tal, el seguro exequial, que hay un tema muy interesante con el seguro exequial, y es que el seguro exequial como producto estaba dejando de ser comercializado. Mucha gente ya tenía incluido beneficios para un tema de muerte accidental o muerte por enfermedad, algunos cubrimientos a través de sus propias EPS o pólizas de salud. Y lo que pasó es que el seguro exequial en el segmento LGBT se vuelve un componente relevante con una característica específica, y es que muchas personas de este segmento están adquiriendo un seguro exequial no para ellos o ellas, sino para sus padres. Entonces hay una preocupación incluso que trasciende de la integridad personal y te lleva a tu círculo familiar, donde muchas veces estas familias directas de la comunidad LGBT son sus padres o sus hermanos, no necesariamente su pareja, y no
típicamente sus hijos, hay una voluntad mayor de asegurarlos. Y tercero, obviamente, las pólizas de salud, o lo que se conoce en Colombia como medicina prepagada, porque hay un gran interés y un ímpetu de proteger su salud y su integridad humana, más allá de lo que era ese antiguo POS o plan obligatorio de salud, y que hoy simplemente es el seguro de salud básico, y se busca una protección adicional que garantice sobre todo la calidad de vida en el largo plazo. Al segmento LGBT le preocupa mucho la tercera edad, le preocupa mucho llegar a una edad adulta mayor sin tener las garantías de que su vejez va a estar garantizada al menos en estos componentes de salud. Por ende, siempre tiene un ímpetu superior a protegerse y prepararse con mucho tiempo para eso. Bueno, ahora que empezamos a hablar hace un rato, tú hablabas un poco de que en cuanto a la inclusión financiera, uno de los sectores dentro de LGBT es el tema de los trans, que todavía falta un poco más. Cuéntame un poquito cuáles son esos retos que están dentro de esta población y por qué, digamos, en comparación con los demás, todavía falta un poquito más de inclusión y un poquito más, digamos, de cultura frente a eso. Claro, mira, la Cámara parte de una tesis que siempre le explicamos a todas las personas que nos siguen también asistiendo a nuestros foros o por redes sociales. Nuestra tesis inicial no es que el país sea tan homofóbico o que la industria, por ejemplo, financiera o de aseguramiento esté en contra de la comunidad LGBT. La Cámara parte de la tesis que está desinformada. Falta un ejercicio pedagógico de educación donde se entreguen contenidos claves. El ejemplo con las chicas trans es bastante particular. En el sector financiero, por ejemplo, nosotros no partimos de la base que en un banco, en una sucursal en la esquina, una chica trans que quiera abrir una cuenta de ahorros la van a discriminar por ser trans. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te pones en la posición del banco y te sientas como un agente de cuenta o como una persona de servicio al cliente, hombre o mujer, puede que ni siquiera tú seas homofóbico o transfóbico. Simplemente en tu formación y en los protocolos de servicio al cliente no existen los manuales de atención o el protocolo correcto de los pasos a seguir de cómo abordar a un cliente trans de la forma correcta. Mucha gente se preguntaría, ¿pero por qué hay que tratarlo de una forma diferente? Les queremos compartir el por qué. No es diferente, es particular, que es distinto. Y es particular porque imagínense en el caso donde Camila, que quiere abrir su cuenta de ahorros en el banco, no ha hecho su tránsito legalmente en documentos, pero sí lo hizo ya física y visualmente, pero se sigue llamando John Jiménez. Al entregar su cédula para abrir una cuenta bancaria nos vamos a encontrar con la dicotomía que el sistema de información que usa el banco, el protocolo de diálogos y de frases que usa el chico o la chica que trabaja para el banco para dar de alta la cuenta, la verificación de su historial crediticio y adicional la dada de alta en una base de datos como cuentahabiente o cliente del banco para envíos de correspondencia, por ejemplo, física o digital, no tiene las pautas necesarias para atender a esa persona como la ves. Tú no tienes preguntas validadoras. No tienes cómo diferenciar la identidad actual si ella se llama Claudia, por ejemplo, pero su cédula dice John, en el sistema no la puedo dar de alta como Claudia, pero la debería dar de alta como Claudia, pero su data crédito va a decir John. Todas esas aristas que tiene el no tener un protocolo de atención al cliente incluyente, donde yo sin tener que hacer cosas especiales, simplemente con un guión muy puntual que esté en el marco de la ley antidiscriminación del país, en el marco de la reciente política pública LGBT que se publicó este 7 de mayo por el Ministerio del Interior y sobre todo en el marco de un lenguaje incluyente, donde no dar por sentado que si una mujer se sienta y me dice que está casada, yo le voy a preguntar qué hace su esposo, porque es dar por sentado que es una mujer heterosexual cuando ella puede tener una pareja mujer, o si es una mujer que incluso ya transitó en documentos legales, pero su identidad sexual todavía está en definición. Yo no puedo dar por sentado cosas. Ese lenguaje incluyente, esos protocolos de atención es lo que queremos compartir el día de hoy en el foro. Abrir la discusión a que en las áreas de servicio al cliente, de mercadeo y ventas e incluso de talento humano de los bancos y de las aseguradoras se trabaje de una manera profesional, pedagógica, para que se eduque al personal de cómo comunicar de la manera correcta a este segmento de la población. Bueno, para las personas que se están conectando hasta ahora o que están llegando al Facebook Live, en este momento estamos con Felipe Cárdenas. Felipe es el presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia y estamos hablando sobre el primer estudio de consumo, de comportamiento, perdón, de la comunidad en temas financieros. Entonces, pues los invitamos a que hagan las preguntas, incluso ya tenemos una. Nos preguntan por acá, no específicamente sobre el estudio, pero nos preguntan cuántos empleos genera la Cámara LGBT en Colombia o cómo va a haber inclusión financiera si el sector bancario es tradicionalmente muy conservador.
Muy buena pregunta esa. La primera parte es, nosotros somos un gremio que existe hace 6 años en el país, que alberga aproximadamente 200 empresas en más de 10 ciudades de Colombia, algunas de ellas muy grandes. En la última medición que hicimos hacia 2017, la mayoría de nuestras empresas afiliadas representan un poco más de 160.000 empleos en Colombia, que es una cifra significativa. Entonces, para responder esa primera parte de la pregunta. La segunda parte, tiene razón la persona que nos pregunta, el sector bancario y financiero es muy conservador, tiene otros temas adicionales que van previos a la agenda de diversidad, es un sector muy masculino, muy misógeno todavía. Todavía no tenemos presidentas de bancos mujeres, por ejemplo. Todavía no tenemos grandes tomadoras de decisiones mujeres. Ya empieza a haber algunas directoras, algunas vicepresidentas, pero todavía la evolución en el sector financiero ni siquiera abarca el tema de diversidad. Va 2 pasos más atrás y todavía estamos en un debate de género, donde la mujer todavía no tiene un rol protagónico dentro del segmento. Si bien es cierto, la Cámara reconoce que sí es un segmento difícil, dominado por hombres todavía y bastante conservador, también tenemos muy presente que es el sector más numérico y cuantitativo que tiene el país en su economía. Y por ser el más numérico y cuantitativo, definitivamente un sector como este no puede rechazar una evidencia estadística, y por eso la importancia del estudio que entregaremos el día de hoy, en tener datos que comprueben y que den argumento técnico y casi que editorial para poner el tema sobre la mesa y discutirlo en un comité de mercadeo, en un área de ventas, en un área de servicio al cliente o en un área de talento humano. Definitivamente, ante una evidencia tan contundente como la que vamos a entregar hoy con el Centro Nacional de Consultoría Asobancaria, no poner el tema en la mesa dentro de un banco, dentro de una aseguradora, sería un desperdicio enorme de una oportunidad de innovación, de inclusión y claramente de crecimiento de cuota de mercado. Pero acá también nos están preguntando, ¿a qué se refieren con la diversidad en inclusión, con políticas de diversidad en inclusión? ¿Qué buscan estas políticas? Les compartimos que ahí en la Cámara hemos tenido que hacer un ejercicio titánico de aprendizaje afuera, sobre todo asistiendo a muchos eventos por fuera de Colombia, donde hemos visto lo rezagado que está nuestro país en materia de inclusión y de diversidad corporativa. Tú vas a muchas empresas hoy en Colombia y la foto que tomas de sus colaboradores son iguales. Son rostros muy rubios, muy masculinos, muy de 5 universidades, muy capitalinos. Colombia no es así. Colombia es un país multicultural, multiétnico, multidiverso, de diferentes antecedentes, con mucha gente que viene de regiones, de universidades públicas y privadas, con antecedentes de vida muy diferentes. Las empresas no lo reflejan todavía. Muchas empresas todavía tienen carencias de lo que se conoce a nivel internacional por la Oficina de Libres e Iguales de las Naciones Unidas, que los invito a todos a que la consulten. El programa se llama Free and Equal de las Naciones Unidas, algo que se llama Non-White Faces, por ejemplo. Y es como las empresas dejan de tener tantos rostros blancos. Colombia no es un país de gente blanca. Y hay bastantes deudas pendientes todavía en muchas empresas donde la gran mayoría de hombres y mujeres pertenecen a unos mismos antecedentes comunes. De nuevo, hombres en su gran mayoría, algunas pocas mujeres, la gran mayoría de ellos de piel blanca, de universidades privadas, 3 o 4 universidades puntuales en Bogotá, son los que se están llevando la mayoría de los empleos y sobre todo de los empleos senior en las empresas. Lo que queremos decir con un lenguaje o con una política de diversidad corporativa es cómo las empresas avanzan en temas en género, en temas de inclusión de grupos minoritarios como población LGBT, población en condición de discapacidad, afrodescendientes, indígenas y víctimas del conflicto armado. Adicional a eso, cómo se acaban los techos de cristal, que eso es una gran temática dentro de las empresas donde se impide de una manera transparente, entre comillas, el ascenso de personas a roles mucho más senior dentro de las empresas, solo por el simple hecho de que es mujer, puede quedar embarazada, o es mujer, es más emocional, no sabe tomar decisiones, o es LGBT, le puede dar VIH, o es una chica lesbiana muy masculina, va a chocar con los clientes o con los otros compañeros. Una gran cantidad de prejuicios que existen en el entorno corporativo, donde se bloquea ese ascenso laboral y se pierde la curva de productividad de muchas personas simplemente por condiciones humanas o de vida que nada tienen que ver con el talento y el desempeño que esa persona puede tener. Bueno, yo tengo una duda, no sé si digamos sea como lógica o no, de pronto sea una pregunta de pronto desde mi nivel de ignorancia, pero las necesidades de la comunidad en cuanto a los productos financieros pueden ser diferentes a las de las demás personas. O sea, me refiero no a los de la comunidad, sino como en general las necesidades financieras o los comportamientos financieros son diferentes.
Yo diría que sí, tiene una diferencia. Nosotros llamamos esto en lenguaje incluyente un enfoque diferencial. Cuando tú ves que hay marcas que le hablan específicamente a personas retiradas con pensiones porque tienen un enfoque diferencial para adultos mayores pensionados. Cuando ves que hay productos de bajo costo como grandes ahorita cadenas de supermercados o aerolíneas que se enfocan directamente en el ahorro como componente principal, es porque hablarán a un segmento específico de la población colombiana con un nivel de ingreso medio o pequeño, donde necesitan maximizar los pocos pesos que están recibiendo mensualmente. Esa diferenciación que se hace en mercadeo se conoce como discriminación positiva, la Cámara la entiende, y en el sector financiero, para la banca y los seguros sí encontramos que hay comportamientos diferentes en frecuencia de compra, en cantidad de compra, en ímpetu para recomendar y fomentar las marcas, y lo más interesante es en cómo se genera la fidelización de ellos y de ellas para con las marcas o los productos que se muestran amigables, que era lo que compartía al principio sobre esta gran afinidad que hay de personas de este segmento hacia marcas que dicen, me interesa incluirlos como parte de mis grupos de interés. Hay una gran conclusión que siempre damos en este foro de la tarde del día de hoy y hemos dado en otros eventos. La Cámara jamás le pide a una empresa que se convierta ni LGBT, ni que tenga productos específicos para esta comunidad. Nosotros consideramos que las iniciativas que son exclusivas para un segmento de la población se vuelven endógenas y por ello fallan. La Cámara nunca sugiere un trato preferencial ni un trato prioritario, sino un trato igualitario, que es diferente, que es lo que no tenemos hoy, porque al no haber protocolos, al no haber educación ni pedagogía sobre el marco legal, sobre la ley antidiscriminación, la política pública, sobre los protocolos de lenguaje incluyente, sobre las buenas prácticas de quien lo hace bien, se cometen torpezas en el servicio. Y eso marca que definitivamente el comportamiento del segmento sea diferente. En comparación con la región y en general, digámoslo, con el mundo, ¿cómo está Colombia en cuanto a estas políticas y de pronto nos falta un poco más o qué hay que hacer? A ver, en general el país ha avanzado mucho en materia de derechos para la comunidad LGBT. Compartía con otros colegas temprano en la mañana, Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene ya el pentágono perfecto de la inclusión. Para darle simplemente una visualidad rápida, en Colombia el matrimonio igualitario es posible, la adopción igualitaria es posible, hay un marco jurídico para transitar de género o de sexo, también para cambiar documentos, cédulas, pero adicional hay una ley antidiscriminación que es la 1752 del 2015 y el 7 de mayo de este año fue protocolarizada la política pública LGBT. Al tener estas 5 cosas listas y organizadas como un gran componente de inclusión, uno podría decir Colombia está bien. Dentro del mapa latinoamericano, nosotros simplemente competimos, entre comillas, o nos hablamos de tú a tú en inclusión con países como Uruguay, como Argentina. Ni siquiera Brasil y México, porque Brasil y México no tienen estos temas de derecho a nivel federal, lo tienen por algunas regiones o estados, pero Argentina y Uruguay sí. Aún así, teniendo este marco jurídico ya tan amplio en igualdad de derechos, la igualdad de derechos no es garantía de inclusión todavía. No quiere decir que la discriminación se haya acabado. Hoy, precisamente hoy, vamos a seguir teniendo casos como nos pasa todos los días en la Cámara de denuncias que nos comparten por redes sociales o protocolarizadas en CAISO en fiscalías de gente que la sacan de restaurantes, de gente que le niegan la prestación de un servicio en un puesto de salud, de personas que despiden de sus empleos por ser LGBT, que no son promovidas por ser LGBT, que son marginadas de sus familias y de la sociedad por ser sexualmente diversas. De nuevo, aunque están los derechos ahí, esto no es una garantía de inclusión. Y lo que hacemos con este tipo de foros es que desde nuestra agenda, como Cámara de Comerciantes, que es netamente corporativa y empresarial, es acercar a las empresas a que lean, estudien, aprendan y se informen del por qué la diversidad es una gran herramienta de competitividad. Bueno, Colombia es un país de pymes, ¿verdad? Un país de pymes, un país de emprendimiento. Acá digamos que ha crecido mucho ese tema en particular y pues las grandes empresas y hay grandes emporios, pero las pymes están creciendo aún más. Hablemos un poquito de cuáles son las políticas de inclusión que tienen las pymes o cómo están las pymes en este sentido, porque digamos que los grandes emporios o las entidades financieras están ya en un paso más adelante en este tema de inclusión, pero las pymes o los emprendimientos que están arrancando ya de una vez vienen con esa política. ¿Cómo han visto ustedes ese sector? Ese tema a nosotros nos encanta y lo estamos estudiando cada vez más. A ver, Colombia es un país claramente de pymes, como tú lo decías, y aunque la gran empresa es muy importante para nosotros y todos los días queremos trabajar con organizaciones más grandes que generen un impacto mayor, la columna vertebral de nuestro modelo de afiliaciones y la foto actual de nuestros afiliados
son más pymes que cualquier cosa. Tenemos varios aspectos especiales de las pymes. Lo primero es que gran cantidad de ellas están representadas por emprendimiento joven. Y el emprendimiento joven, por ser personas, incluso muchos de ellos hoy millennials, son mucho más abiertos a estos temas de diversidad e inclusión, porque también retan el sistema tradicional que ha existido antes de hacer empresa en Colombia. Entonces eso nos está ayudando bastante. Lo segundo, gran parte de las pymes en Colombia son empresas familiares, donde tenemos un gran involucramiento en estructuras de gobierno corporativo, de relacionamiento entre hermanos, padres, hijos, tíos, donde el componente de diversidad y de diversidad sexual muchas veces es explícito. Entonces eso nos ha ayudado a avanzar también que las pymes y sobre todo aquellas que son empresas familiares se abran más a este tema. Y tercero, muy interesante, gracias a la amplia conectividad que tenemos por medios digitales, las pymes hoy tienen un gran ímpetu por comunicar su oferta de valor a través de medios digitales, donde gran parte de los consumidores digitales son personas del segmento LGBT, porque recuerden que a través de estas pantallas hay un anonimato como consumidor que te protege, y como la comunidad LGBT es tan digital y está tan acostumbrada a interactuar en medios digitales, hay una gran oportunidad que las pymes, al tener una estrategia digital concreta de comunicar o de vender sus productos y servicios, puedan identificar vía estos canales digitales un buen grupo del segmento LGBT. Entonces la Cámara se mantiene positiva en que definitivamente hay mucho futuro dentro de las pymes para hablar de diversidad y de inclusión, pero sobre todo para garantizar que sea una fuerza empresarial que empuje en que el segmento LGBT se pueda incluir dentro de la sociedad como un importante nicho de mercado. Por acá también nos están preguntando, ¿qué se puede hacer para lograr transformar la cultura colombiana a una cultura incluyente? Oh, esa es una tarea titánica definitivamente que estamos haciendo. Nosotros somos una organización joven, tenemos apenas 6 años de tener presencia en Colombia como una cámara de comercio que está trabajando con comerciantes y por eso nos llamamos así, porque la prioridad sí son las pequeñas y las medianas empresas para nosotros. Nosotros creemos de entrada que es muy importante la información verídica. Por eso le damos tan duro al tema de investigaciones y nos aliamos con diferentes instituciones expertas en materia. Hemos cooperado en el pasado con universidades en Bogotá, como el CESA, por ejemplo, o hemos trabajado con ONGs en la región Caribe-Pacífica de Colombia que nos dan datos de campo muy reales. Hoy tenemos una gran alianza con el Centro Nacional de Consultoría, porque en los temas minoritarios se especula mucho. Entonces creemos que para hablar de inclusión, tú rompes el hielo y captas el interés de la gente con datos, con estadística. Y una vez eso lo haces, pones el tema sobre la mesa y estando muy bien informado sobre las temáticas del marco legal colombiano y sobre todo las buenas prácticas y los ejemplos de por qué hacer esto funciona, rompes el hielo y captas el interés de la gente y más allá invitas a la gente a la acción. Entonces creemos que esa dinámica nos ha funcionado por estos años. ¿Cómo llevar a que haya una cultura de país más incluyente? Creemos que la información estadística es importante, que dar datos relevantes también de ejemplos es importante y que sobre todo presentar de nuevo la diversidad y la inclusión como una herramienta de competitividad para una industria, pero para el país completo también. Me despolariza el tema quedarme discutiendo sobre matrimonio, adopción y tránsito y me lleva a unas esferas distintas que yo no discutía antes. Me lleva a hablar de prosperidad, me lleva a hablar de inclusión, de crecimiento económico, me lleva a hablar de romper barreras y de tener estándares de globalización que otros países ya tienen. Y en esa agenda todos cabemos. Y como todos cabemos, creemos que eso puede hacer una Colombia mucho más incluyente. Bueno, pues Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ya saben que hoy se va a presentar los resultados del informe para que no se lo pierdan. De pronto también aquí desde Gerente también les hablaremos del tema más adelante. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestra página web gerente.com y ahí verán todo el contenido ya que nos soltaron unos par de datos, pero ya lo tendremos todo para mañana si todo nos sale bien. Muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que el video queda aquí colgado por si lo quieren compartir, por si quieren que más personas sepan de este tema, pues ya saben, incluso los que ingresen nuevamente podrán ver el video cuando quieran en nuestra página de gerente.com Colombia. Muchas gracias a todos. Felipe, gracias por venir. A ustedes una cunilla final para despedirnos, por si hay gente que se conectó y siguió este live de una manera juiciosa y está en Bogotá y tiene chances todavía, me informaban ahorita, tenemos unas 20, 25 sillas más en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la sede Chapinero ubicada en la calle 67 con octava. A las 4 de la tarde comienza nuestro foro.
los que tengan chance lleguen, capaz que tenemos unos registros adicionales que podemos darles el acceso. Es un evento de libre acceso sin costo que fue convocado por invitación, pero estos cupillos adicionales con gusto los podemos tener, y si están en Bogotá los esperamos 4 de la tarde, Cámara de Comercio de Bogotá, Chapinero, en la calle 67. A ustedes en la revista Gerente, muchas gracias. También a los que nos están siguiendo en este live, que son miembros o internautas de nuestras redes sociales, los invitamos a que lean la revista y que estén muy pendientes también de las redes sociales de Gerente, porque esta coordinación que estamos haciendo el día de hoy puede dar mucha información también para nuestros afiliados y seguidores. Entonces, qué chévere que este espacio se haya dado. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a Felipe. Y Daniel España, precisamente, creo que ya Felipe te contestó, nos estaba preguntando que cómo podía hacer para asistir a la presentación de los datos. Ya sabes, Felipe ya te está contando cómo puedes hacer, entonces allá te están esperando también. Muchísimas gracias a todos por conectarse y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.